Continuamos en Perfil, estamos conversando con el precandidato presidencial de Acción Democrática, Carlos Próspero, y ya tocamos el tema electoral porque no quisiéramos desaprovechar el hecho de que estamos hablando con un candidato presidencial, o quien aspira a ser el candidato presidencial de los sectores de la oposición comprometidos en la elección del 22 de octubre para la selección del candidato de una buena parte de la oposición venezolana, porque estimamos que ese tema de la estratificación electoral es más un tema técnico. Los candidatos son líderes de opinión pública, a llevar a la opinión pública, a orientarla en función de su discurso diseñado por sus equipos de campaña para que convenza a la mayoría. Y sobre esa base es que quisiéramos orientar a partir de este momento de la conversación. Y recordábamos un hecho de 1993 en una reunión del CES de Acción Democrática. Claudio Fermín dijo lo siguiente: si yo para mayo, era el mes de enero, no tengo 25%, tenía 12, 13% en las encuestas, no me voy a postular nuevamente a la presidencia de la República. No solo que no se postuló, sino que renunció a él. Pero en el caso particular suyo, ¿usted estaría dispuesto a revisar su situación antes de las elecciones primarias? Mira, en razón del resultado de las encuestas. Fíjate algo, Joel. Nosotros hoy no tenemos que hacer ningún tipo de revisión porque nosotros no se está poniendo en riesgo la elección presidencial que se va a dar el próximo año. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que en la política se gana o se pierde, y el que no arriesga ni gana ni pierde, o sea, en toda competencia es así. Ahora, si nosotros decimos, mira, es que es una elección presidencial donde están participando todos, obviamente de manera inmediata cada quien tiene que revisar su situación, buscar un mecanismo para fortalecer una sola candidatura, que es lo que además nos exige el pueblo de Venezuela, en contra de la candidatura que van a presentar el Partido Socialista Unido de Venezuela, que estoy convencido que va a ser Nicolás Maduro. Ahora, en este momento no es así, porque en este momento hay unas elecciones primarias donde va a quedar una sola persona elegida en esas elecciones primarias. Bueno, a partir de esa elección del 22 de octubre, el día 23 todos nos tenemos que sumar en torno o alrededor de quien quede favorecido en esa contienda electoral. Usted está ya visitando, estableciendo contactos, es más, nos atrevemos a creer que en función de la maqueta de candidatos fue el primero que anunció y está haciendo contactos, estableciendo comunicación con los distintos sectores vericuetos de la geografía del país. La respuesta de la gente, ¿qué le dice a la gente? Mira, primero decir que en el caso nuestro, el año pasado, Joel, porque bueno, Acción Democrática vivió un proceso de judicialización, yo actualmente soy el secretario de Organización Nacional de mi partido Acción Democrática. Las personas a veces me preguntan, pero ¿quién es Prosperi? O sea, ya yo lo decía, nací en Caracas, me fui muy chamo a las Mercedes del Llano, a Guárico. Pues mi segundo apellido es Manuí, yo soy Prosperi Manuí, una familia muy conocida en el estado Guárico, y desde mi primera elección, está en Costa Rica también ahora, mi primera elección además, donde participé, tenía 18 años de edad y voté por un exalcalde de las Mercedes del Llano, Freddy Malabel Madamo, y desde ahí inicié en Acción Democrática, siendo secretario juvenil en mi pueblo, las Mercedes del Llano. Fui secretario general en las Mercedes del Llano unos 2 años, después fui secretario político del CES de Guárico, 10 años secretario general de la seccional Guárico, fui 3 años secretario general de la seccional Caracas, y ya tengo en los próximos días 3 años al lado de mi compañero Henry Ramos como secretario de Organización Nacional del partido. He tenido una trayectoria dentro del partido, fui parlamentario de la Asamblea Nacional 2010-2015, 2015-2020 reelecto en la Asamblea Nacional, fui subjefe de la fracción de AD, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, y en el 2019 fui jefe de la fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional. O sea, hemos siempre tenido una carrera política y obviamente quizás no soy la persona como que más visible en torno a las encuestas porque soy el único que además no ha sido precandidato o candidato presidencial anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos venido palpando en nuestra gente? Que la gente nos exige que tiene que ser una sola candidatura, que nos unamos, que ya basta. Y ojo, nosotros hemos recorrido, el año pasado recorrimos 245 municipios de los 335 del territorio nacional. No solo como candidato presidencial, que el anuncio de nuestra candidatura se hizo el 13 de septiembre, el día del aniversario de mi partido el año pasado, sino que como secretario de organización ya lo venía haciendo. Y este año ya hemos recorrido cerca de 100
162 municipios. Es más, hace 2 semanas estuvimos 11 días o 12 días fuera de Caracas, estuvimos en Mérida, estuvimos en Barinas, estuvimos en Apure y estuvimos en Guárico. En esos días recorrimos 24 municipios y el compromiso es poder escuchar y palpar a las personas. Y fíjate, Joel, ¿para qué nos sirvió todas estas giras que hicimos previamente al anuncio presidencial? Para poder no solo identificar el problema de lo que padece hoy el pueblo de Venezuela, sino poder construir un programa de gobierno, el cual presentamos hace 3 meses y hasta la fecha ha sido el único candidato presidencial que presentó un programa que denominamos el Plan para la Prosperidad, donde estamos ofreciendo las soluciones a la grave problemática por la cual atraviesa hoy Venezuela. Ahora, por lo que la gente le dice cuando acusa su visita y le habla de los problemas que tiene el país, le ha permitido percibir un aspecto central que oriente de alguna manera su propuesta de candidato presidencial. Mira, desde luego que la gente lo que nos manifiesta es el salario que no les alcanza para nada y las personas lo que nos dicen es, mira, ya basta, o sea, no tengo cómo comer, o sea, ya la economía está destruida, hay que fortalecer la economía, pero hay algo fundamental y las personas que nos están viendo. Obviamente, en Venezuela hay que recuperar la economía, pero la columna vertebral de todo lo que es la recuperación económica macro del país pasa por algo que las personas quizás se han adaptado, porque el venezolano o los venezolanos tenemos la facultad o la potestad de que, bueno, de repente nos adaptamos a cada una de las cosas. No hay luz, bueno, yo tengo una velita, no, busco una linterna, y se van acostumbrando al costumbrismo. Y eso se tiene que acabar, porque además nosotros veníamos en un país en ascenso y en los últimos años, lamentablemente, hemos venido en un descenso. Cuando uno habla de recuperar la economía en Venezuela, hay algo que es fundamental, es la columna vertebral de todo esto, que es el sistema eléctrico nacional. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si no tenemos electricidad, ahorita no nos estarían viendo en sus hogares. Si no tenemos electricidad, nosotros no podemos poner en marcha PDVSA, nosotros no podemos poner en marcha las empresas de Guayana, nosotros no podemos poner en marcha la empresa privada, que no tiene electricidad, nosotros no podemos poner en marcha la educación para nuestros hijos que hoy investigan a través de las redes sociales, no puede haber internet, no va a haber absolutamente nada, no podemos poner en marcha el turismo, no se puede poner en marcha una economía en un país. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los índices de lo que es la realidad hoy de la electricidad en Venezuela, uno lo llena de muchísima preocupación, porque nosotros hicimos un levantamiento del sistema eléctrico nacional y hoy Venezuela necesita para una estabilidad y distribución de carga alrededor de unos 17.000 megavatios y simplemente hoy se producen 10.000 megavatios. De esos 10.000 megavatios, 8.000 los produce las hidroeléctricas y los otros 2.000 las producen las termoeléctricas. Pero bueno, cuando uno ve que hay un déficit de 7.000 megavatios, uno dice, pero ¿por qué no se ha buscado una solución de terminar de producir eso? Bueno, ¿y qué es lo que nos conseguimos? Cada vez que uno va como que profundizando una investigación, uno lo que se consigue es con mucha más desidia. Para que las personas que nos están viendo entiendan una realidad. Hoy el Guri, que además fue una de las grandes obras construidas en la democracia, bueno, el Guri de 20 turbinas instaladas, hoy simplemente hay 4 funcionando, 16 están paralizadas. Y uno dice, pero ¿por qué no se ponen en marcha las turbinas del Guri? Bueno, pareciera que falta de voluntad política. Debemos recordar también que Tocoma, que es la única represa inclusive construida por Hugo Chávez, iba dirigida a poder prestarle electricidad a las empresas de Guayana. Bueno, Tocoma nunca se pudo poner en marcha porque lo que nos dicen los analistas es que hubo un pequeño error de cálculo, los diámetros o donde van instaladas las turbinas no coinciden con el tamaño de las turbinas. ¿Y dónde están hoy las personas responsables de eso? Y fíjate, ¿qué es lo que hemos venido? Pero es que hay varios hechos, importantes destacarlo, porque hay varios elementos que quedaron pendientes de la gestión de Hugo Chávez, que no ha terminado tampoco Maduro, central azucarero que tenemos aquí en Sabaneta. Eso llevó a la muerte a Chávez, cualquier cantidad de molestias y de rabia, muchas cosas en el país. Pero el venezolano de alguna manera se ha venido adaptando a lo que hay. Por eso.
Por eso, y es lo que tenemos que acabar, y por eso es el costumbrismo del venezolano. Y nosotros eso lo tenemos que erradicar. Y fíjate, ¿qué es lo que hemos venido manifestando? Y además señalando, en los gobiernos de la democracia se producían 14.000 megavatios. Y no solo teníamos la posibilidad de tener una estabilidad de carga y distribución, sino que le vendíamos electricidad a Brasil y a Colombia. Ahora nosotros escuchábamos hace unos días al ciudadano presidente decir que iban a interconectar una vez más la electricidad con el estado de Roraima y Brasil. Usted que se le va la luz en su casa. Pero gracias a una inversión de brasileños en la hidroeléctrica a los fines de mejorar y modernizar Está su bien, funcionamiento. pero tú tienes que buscar una inversión para producirle a tus hermanos venezolanos, porque mientras se va a interconectar con la inversión que puedan traer desde Brasil para producirle al estado de Roraima electricidad, usted que está en su casa tiene apagones a diario, se le va 4 o 5 horas la electricidad. ¿Y qué es lo que hemos manifestado? Que nosotros tenemos una alternativa que además no es un sueño. Nosotros tenemos grandes reservas de agua y el mundo entero ha venido trabajando en una alternativa que es mucho más viable, de menor costo, que es empezar a poner granjas o paneles solares y empezar a producir con sus turbinas abajo lo que se llama energía fotovoltaica acuática. Eso nos va a permitir generar un poco más de electricidad y así nuestro pueblo ir teniendo una estabilidad de carga para poder sacar adelante la economía en Venezuela. Ideas para gobierno que nos expresa el precandidato de Acción Democrática para las primarias del 22 de octubre, Carlos Prosperi, con quien estamos conversando en esta emisión de Perfil. Cumplimos compromiso de publicidad, ya regresamos.